Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy con un invitado de super lujo. Está con nosotros un jugador icónico del fútbol mexicano, histórico, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Y me refiero nada más y nada menos que a Marco Antonio el Fantasma Figueroa. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Qué gusto poder saludarlo y bueno, de antemano pedirme una disculpa, venía llegando de carretera, así que no pude llegar a las 8 en punto como estaba previsto, pero con gusto atendiéndolo y agradeciendo el espacio que me dan para poder conversar. No se preocupe, profe, un gusto tenerlo con nosotros. Iván Ruiz, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Fernando, Juanito y por supuesto al profe Figueroa, que de verdad, creo que mi infancia, de verdad mi infancia, cuando yo era muy niño, me marcó mucho la figura del fantasma en Morelia. Creo que era algo, sobre todo mi familia es muy arraigada de Morelia y bueno, como ellos su mayor ahora sí que el único equipo que podían ver bueno, antes Monarcas en ese momento eran los Ates. Entonces, la Morelia. figura del fantasma era impresionante y yo creo que para mí es un honor de verdad hablar y estar platicando sobre fútbol con Marco. Muchas gracias, Iván. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Saludar a Iván y por supuesto es un honor tener con nosotros al profe Marco Figueroa, al Fantasma Figueroa, una leyenda en el fútbol mexicano, un gran jugador. De verdad, agradecemos que se tome el tiempo para platicar, por supuesto, de lo que más nos gusta. Mucho gusto, Fernando. Y bueno, profe, pues vamos a comenzar porque hay varias cosas que quisiéramos preguntarle y yo quisiera arrancar haciendo un pequeño viaje en el tiempo hacia atrás y preguntarle, profe, ¿cómo es que se da su llegada al fútbol mexicano y personalmente qué representaba para usted venir a México? Bueno, primero mi llegada a México fue por un video que llegó a manos del señor Nicandro Ortiz, que para descanse. Fue el año 1986. Y lógicamente que venir al extranjero para un joven como yo en ese entonces, 22 años, era difícil, no, sin conocer nada del país, porque en esos tiempos, en los 80, 90, el fútbol mexicano y el fútbol de área de CONCACAF no era muy difundido, no se conocía mucho, yo no conocía mucho el país, entonces siempre fue difícil y fue complicado. Una vez que nos fuimos adaptando, fuimos entendiendo y fuimos encariñándonos de un país que me ha tratado y me trata muy bien. 34 años viviendo aquí en Michoacán, Morelia, Michoacán. Entonces, eso quiere decir que fui bien querido y bien tratado. Mis hijos, de los 4 hijos que tengo, 3 son morelianos. Mi señora michoacana, es de Apaxingán. Entonces, un gran cariño que le tengo a México. De acuerdo. Iván, Pues preguntarle al profe, cómo en esa época, cómo era visto un extranjero, sobre todo delantero? ¿Sentían la presión de tener que empezar a adaptarse rápido al fútbol mexicano, a empezar a marcar goles, sobre todo en el tema del centro delantero? Inmediatamente. Lo que pasa es que antes eran 3 jugadores permitidos. Ujú. No es ahora 10, 9, 11, no sé, por ahí anda el número que pueden jugar. A nosotros se nos exigía todos los partidos y en cada uno de los partidos había que jugarse el contrato del siguiente torneo. No es como ahora que hay muchos extranjeros y algunos se dan el lujo, perdón, de quedarse en la casa o como tienen contrato por 2 o 3 años de no querer jugar, caso los jugadores de América. Y en esa época costaba mucho más jugar. Ahora es muy fácil jugar. Y hay muchos jugadores que dicen que no, que antes era muy fácil jugar. Y yo siempre he creído que siempre va a ser difícil jugar en todas las épocas, pero hoy por hoy, habiendo 9, 10, 12, 15 jugadores extranjeros por equipo, lógicamente que no es muy difícil jugar. Te va a tocar jugar
cuando hayan partido amistoso, cuando hayan partido de CONCACAF, o algún partido de la liga por enfermedad o lesiones. Pero antes no, antes te exigían jugar casi todos los partidos y así nos pasaba a nosotros. Fer, Profe, ¿qué fue lo que lo sorprendió? ¿Qué características vio del fútbol mexicano? Y si esta manera de jugar le favoreció a usted, a su fútbol, para que destacara más o lo obligó a todavía a trabajar más en este aspecto. No, lo que pasa es que al no conocer el medio, porque no había mucha difusión, no se veían muchos partidos, uno viene con mucha incógnita en cuanto a cómo juegan, con qué velocidad, si son intensos. Creo que el fútbol mexicano tuvo una etapa brillante del 90, por ahí del 90 al 96, con una dinámica, se jugaba con una dinámica distinta. La selección lo demostró en la Copa América del 93 en Ecuador, donde me tocó estar, donde me tocó verlos. Una muy buena selección mexicana con mucha dinámica, con mucho ritmo. Creo que ese era el fútbol mexicano, no el de ahora. El de ahora es un fútbol pausino, es un fútbol muy, muy lento, tocan la pelota muchas veces para el lado, para atrás, no encaran, no buscan que con un solo control ya dejaste afuera tu marcador. Y creo que eso nos distinguió mucho. Nosotros en esa época, imagínate los delanteros que había, estaba Carlos Hermosillo, estaba Cardoso, estaba Luis García, estaba Peláez, estaba Borgetti, estaba yo, estaba, a ver, los de América, Oman Bijik, delantero, estoy hablando de delanteros centro. Entonces, habían goles por todos lados. Jugadores que eran un talento único, como Fabián Estay, como el Negro Santo, como por ahí estaba en otro equipo con mucho talento. Los del Toluca tenían 2 o 3 jugadores de medio campista talentosos. García Aspe, por ejemplo, Juan Carlos Vera cuando se fue para allá, cuando estuvo con nosotros. Entonces, mucho talento en todos los equipos. Hoy no se ve ese talento en todos los equipos. Sí se ve talento, pero son a cuentagotas, son muy poco. Son jugadores que llegan porque su representante los vende caro, pero realmente no se han ganado o no han sido merecedores de un cartel como los que eran antes. Los carteles, llegábamos nosotros con muy poco cartel, pero el cartel lo hacíamos en la cancha y lo hacíamos con el tiempo. Y eso creo que a la larga, nosotros los noventeros, ochenteros, como quieren llamar, creemos que el fútbol de antes tenía mejor calidad, a lo mejor no mejor ritmo, pero sí tenía mucho mejor calidad. profe, retomando un poco precisamente esto que acaba de comentar y en su opinión, ¿cuáles creen que sean las principales diferencias que hay hoy por hoy entre el fútbol chileno y el fútbol mexicano? Usted que evidentemente militó tanto como jugador como entrenador en escuadras de estos dos países. Bueno, como te explicaba antes, el fútbol mexicano era mucho más dinámico que el chileno. Hoy creo que el fútbol chileno es mucho más dinámico que el mexicano, por lo que perdón, argumenté recién. Ya los jugadores todos juegan para atrás, ya los equipos ya esperan en mitad de cancha, ya se hace un fútbol muy lento, ya no es de presión, ya no es de ir a quitar la pelota al rival en el campo contrario. Ya cuesta mucho encontrar equipo. No digo que no lo haya, pero sí cuesta mucho encontrar un buen partido. A mí me han tocado ver varios partidos y creo que son muy pocos los equipos que tienen esa dinámica como para recuperar la pelota. Yo creo que Chivas tiene un equipo muy joven, un equipo muy dinámico, que podría jugar mucho mejor, claro, como todos los demás, pero eso se trabaja y eso hay que insistir en todos los técnicos activos y no activos, que el fútbol mundial ha cambiado mucho. Y eso quiere decir que tienes que jugar con una dinámica distinta. Nosotros los técnicos estamos siempre en el ojo del huracán o en el ojo de todos los periodistas y de los directivos, porque se nos piden rendimiento y se nos piden resultados. A veces por eso un técnico juega todo para atrás y hace un golcito de tiro libre, un gol de pelota parada, y gana un partido jugando feo, pero los 3 puntos se quedaron y a lo mejor eso conforma a los directivos. Se pierde un poco lo que es la competitividad.
esto del descenso y el no ascenso y el no descenso, también se perdió mucho en México. Se perdió mucho porque había la Liga de Plata, que le llamaban la Liga de Ascenso. Era una liga bien competitiva y sacan muchísimos jugadores jóvenes de ahí, de esa liga. Hoy a Liga de Expansión no marca mucho porque no hay premios, solamente premios económicos, y eso no te ayuda mucho al crecimiento. Entonces, creo que si ha disminuido el nivel del fútbol mexicano es por eso, porque no hay ambición y en lugar de ayudar a la competencia han perjudicado con todas las decisiones que se han tomado. Claro. Iván, Yo como siempre soy un preguntón de cosas que siempre me saltan. Y yo quiero preguntar, ¿qué pasó realmente en esa semifinal del 87-88? Porque bueno, obviamente sabemos el mito o todo lo que se ha querido hablar, pero realmente ¿qué sucedió? ¿Realmente les cambiaron las reglas del juego a la mitad del partido cuando ya estaban festejando ustedes el pase y luego los vuelven a llevar a tirar penales con el América? Es que la emoción del partido, nadie se da cuenta de eso. Primero, el gran responsable de todo esto fue Miguel Ángel Salas, técnico que dio por terminado el partido y era la autoridad. Entonces, cuando la autoridad, es cuando a ti te vienen y te toman preso y al rato después te dicen, lo siento, y te echan. O sea, aquí el árbitro es la autoridad, es como un policía. Un policía, si te arresta, te va a llevar, no te va a dejar libre. Y aquí a nosotros nos dijeron, váyanse, ganaron. Y después dijeron, no, siempre no. Primero porque hubo mucha insistencia en algunos periodistas, no voy a dar nombre para que no se sientan. Y algunos jugadores le fueron a meter presión a Salas cuando se enteraron porque ni ellos sabían. Es falso que algunos digan, no, nosotros sabemos el reglamento, es mentira. Aquí entraron dos periodistas a la cancha a decirle a los jugadores de América que el gol de visita no valía en el alargue. Por eso nosotros nos fuimos al camarín, por eso Miguel Ángel Sala dio por terminar el partido. Y después de 45 minutos, 40 minutos, salimos a tirar los penales. Y nosotros lo queríamos tirar. Lamentablemente nos obligaron y pasó lo que pasó. Incluso nuestra gente, se salió mucha gente y no vio los penales. Llevamos casi 100 buses al Estadio Azteca ese día. Pero historias que quedan para recordarse siempre, partidos que quedan para recordarse, porque fue un muy buen partido por ahí. Hay que pasarle a los jugadores jóvenes que dicen que los 80 y 90 era un fútbol muy lento, hay que pasarle esos partidos para que aprendan un poquito y se limpien la boca antes de hablar tonterías. Creo que ahí es donde hay que tener un poco de respeto y a nosotros no nos tuvieron ese respeto. ¿Por qué? Porque si bien el árbitro es la autoridad, por eso lo hice esa similitud entre la policía, porque el árbitro es la autoridad, si la autoridad te dice, terminó, terminó. Pero fue tanta la presión que metió Televisa que a nosotros nos obligaron a salir a tirar los penales. Y Olaf, me acuerdo que Olaf atajó 2 penales, yo fui el único que anotó y nos ganaron 3-1. Ese fue el resultado de penales. Entonces, ese era creo que esa semifinal, conjunto con la de eliminamos a Chivas, fue la que estuvimos más cerca de haber conseguido un campeonato antes de ese del 2000. Esa generación de jugadores del 86 al 97 creo que merecía un título. claro. Fer, Y a esa generación, profe, de que merecía, porque pues sí, se quedó muy cerca, ¿qué posiblemente le haya faltado o qué circunstancias no se dieron? Porque bueno, en ese momento pues ya usted ya era pues ídolo de la afición, la gente lo quería, daba dividendos dentro del terreno de juego. ¿Qué pudo haber faltado en ese momento? Bueno, primero faltaban recursos y segundo faltaba plantel. Era un plantel muy corto, éramos muchos jóvenes y los extranjeros que llegamos de muy buena calidad. Primero pues siguió Juan Carlos Vera, Ángel Bustos, después vino Jaime Vera y en la época que yo estuve, no puedo hablar de la época que no estuve. Entonces, y de eso éramos rodeados de mexicanos jóvenes y sin mucho nombre. Entonces a lo mejor por ahí faltó un poco más de categoría en cuanto a refuerzos para que este equipo se fuera a consolidar. Pero aún así creo que cuando eliminamos a Chivas, el equipo también pudo, cuando nos eliminó nosotros Cruz Azul, le ganamos acá a Cruz Azul 2-0
Sí. y Cruz Azul nos gana ya 4-1, con una actuación terrible de nuestro arquero, Silvino, Román Escobedo, no sé si se acuerdan. Ujú. Sí. Entonces, creo que ahí es donde uno dice, ¿qué hicimos mal? Uno no puede saber, fútbol es fútbol. Hace poco a Cruz Azul le empataron un global de 4-0. Es decir, creo que el fútbol nunca va a terminar de sorprendernos a los que somos amantes de este deporte. Y eso creo que habla bien del fútbol, que no está, esto nunca está decidido, nunca está dicho la última palabra en un resultado. Y eso lógicamente que llega a enamorar más al aficionado del fútbol. Ahora, no sé, ahora hay mucho Villamelón por ahí hablando, entonces es difícil convencerlos a ellos. Claro. Pero, profe, usted es el máximo goleador en la historia del Morelia y bueno, cuántas tardes con ese mítico festejo en donde se levantaba la playera y por ello vino precisamente aquel sobrenombre. Profe, como tal, ¿cómo surge precisamente aquel festejo? Y bueno, lo que son las cosas, hoy por hoy esta celebración ya no se puede realizar porque si en un momento dado un jugador llega a realizarlo, se llevaría la tarjeta amarilla. ¿Qué piensa de estas nuevas medidas de la FIFA? ¿Creen que de alguna forma como que se le resta colorido, alegría a este deporte que es el fútbol? Cuando el fútbol es manejado por personas que nunca tocaron un balón o nunca entraron a una cancha, es muy difícil que tomen decisiones cuerdas. El fútbol es de momentos, es para celebrar, es para subirte una reja, es para darte una voltereta, para taparte la cara, independientemente del equipo o del jugador, creo que nunca se le hizo daño a nadie con un festejo. Claro, por ahí acuérdense los festejos de Cuauhtémoc, que se paraba la patita y cosas así, o sea, pero los festejos que son, por ejemplo, ahora me acuerdo, lo de Messi. Ujú. Messi le dio un homenaje a Maradona, se saca la camiseta y tenía una de abajo, la que usó Diego, el News creo, y Sí. lo castigaron 2 partidos y lo multaron en dinero. Entonces creo que son estupideces. Hay momentos donde uno hace cosas por el bien o da mensajes como lo que hizo hace poco Querétaro con su mascarilla, me pareció muy bueno, buen mensaje. Entonces creo que echaron a perder mucho del fútbol. Incluso yo soy enemigo del VAR, a mí no me gusta el VAR. Le quitaron esencia al fútbol. Y creo que en lugar de agregar en cada tiempo 2 o 5 minutos, deberían agregar 15, porque los árbitros se demoran 10 minutos en ir a ver una jugada del VAR, donde la vimos todos que no pasaba nada, y después él dice siga. Entonces, creo que le hemos quitado un poco de esencia, le hemos quitado un poco de importancia a lo que es la autoridad del árbitro. Si el árbitro se equivocó, tiene que ser castigado y no pita el siguiente partido. Pero ahora con el VAR no, te equivocaste y el VAR te corrige. Entonces, ¿dónde queda si el árbitro es malo o bueno? Creo que ahí por ahí hay muchas cosas que se hicieron mal para todas las modificaciones. Claro. Iván. Yo también quiero preguntar, ¿qué sucede en la etapa cuando viene el famoso traspaso a las Águilas del América? ¿Por qué no pudo ser ese Fantasma Figueroa que brilló con Morelia y que después parecería, porque la afición en su momento reclamó mucho que no había el mismo nivel entre el Fantasma Figueroa de Morelia con el Fantasma Figueroa del América? ¿Qué sucedió en esa época? Es que no sucedió nada, lo único que no jugué, ¿no? A mí me encantaría tener los directivos que tiene ahora América porque le permiten a 3 jugadores extranjeros jugar cuando quieren. Jugar cuando quieren. Hacen 2 goles en un año y juegan cuando quieren. O sea, a mí no me ponían a jugar. Y esto, ¿cómo se llama? Lo digo y lo he dicho muchas veces. A mí Hugo Enrique Quise y Panchito Hernández me sacaron porque trajeron a todos niños, pero yo había jugado 7 partidos y había hecho 5 goles. Por ahí, vean los goles, revisen los goles míos en América. Y fueron grandes goles. Si el problema es que no me quisieron nomás. No me quisieron y el técnico no me quiso y el técnico me sacó y después que me sacaron a mí echaron el técnico. Entonces fue todo esto plan con maña, porque el presidente a mí me había llevado, ¿sí?
A mí me había llevado el presidente de la América, Ujú. no me había llevado ni Panchito ni Hugo Enrique Quise, el presidente. Entonces, señor Cañedo. Entonces yo no sé si vino orden de alguien o ellos mismos se tomaron la atribución y me sacaron. Porque yo el mismo año, el 91 que salgo de América, llego a Cobreloa y fui goleador del torneo, campeón en 92 y goleador del torneo en 93. Entonces un jugador que no hace goles o que sea malo, no hace lo que hice yo. Hacer 50 goles en un año y medio no es fácil. Y eso fue lo que hice yo en Chile. Entonces, cuando me dicen a mí, tú fracasaste, yo no fracasé en América. Ellos se perdieron la posibilidad de tener a un goleador por 3 4 5 años. Y después creo que duró un año Toniño y también lo echaron después. Entonces, yo cuando a mí me dicen fracasar, yo le digo, no, métanse a la estadística, vean los minutos que jugué y vean los goles que hice. ¿Ah? Pero me da lo mismo, es decir, esto ya pasó, que ellos se llenen la boca, fracasaste en la mía, me da lo mismo, yo sé que no fue así. Mi conciencia está tranquila y mi capacidad está intacta. Por eso, con 38 años, hice 16 goles en 19 partidos en la Universidad Católica. Con 38 años. Ya los quisiera entre Ibargüen y Roger Martínez ahí en el América. Sí, sí, no, sí, una Totalmente de calamidad. acuerdo. Fer, Profe, ya en esta, bueno, sigue pues sigue su carrera, sigue conquistando goles, inclusive títulos. Ya en esta última etapa en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, eh, ¿usted cómo le llegó el pensamiento del retiro y si le hubiera gustado regresar a Morelia, posiblemente ya para ese último adiós de las canchas? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, primero mi retiro fue así como soy yo. Yo soy un tipo que toma decisiones rápidas. Ok. Cuando yo empecé a hacer banca en Católica en la segunda etapa, Ujú. por X razón el técnico me metía a los segundos tiempos, 30 minutos, una cosa así. Y un día en el clásico no tenía delanteros y, y el único delantero era yo. Yo dije, pues voy a jugar. Y no me puso a dos volantes delanteros. Ese día no me vestí, agarré mi bolso y le dije al técnico, muchas gracias, me voy, me retiro del fútbol. Y me fui citado en el clásico, así me retiré del fútbol. No quise jugar nunca más al fútbol porque pensé que ya era momento cuando a ti no te toman en cuenta, cuando a ti no te sientes tú que no eres útil, Ujú. la mejor decisión para mí fue esa. Yo había hecho mi curso de técnico, tenía mi curso de técnico, entonces me tomé un año sabático, pero llegó a Morelia el año 99, diciembre, sí, por ahí más o menos, 99, llego acá a Morelia, estaba Tomás Boy, y yo le dije a Tomás Boy, dame la posibilidad de retirarme acá, regístrame, déjame jugar medio torneo. Y Tomás me dijo, no, yo te registro, pero juegas nomás un partido y ya. El último partido y ya. Y yo le dije, ¿me vas a estar entrenando todo el año para jugar un partido? No, muchas gracias. Entonces, por eso no tuve la posibilidad de retirarme en Ok. Morelia, porque no se dio. A mí me tocó la mala fortuna, que la gente que vino a hacerse cargo del equipo no quería nada, no quería saber nada con los antiguos. Entonces tampoco tuve la posibilidad de poder tener un partido de despedida, porque nunca fue así. Entonces creo que fueron muy injustos, no solamente conmigo, hay jugadores acá como el Mudo Juárez, Mario Díaz, gente que jugó muchos años en esta institución y no tuvo la posibilidad de crecer junto con la institución. Sí. Ujú. Eh, entonces, por eso no vieron ustedes en la etapa de Monarca muchos jugadores antiguos. No se veía mucho, preferían traer a otros jugadores para que se hicieran cargo de las divisiones menores o de otros lados, Ujú. porque de acá creo que el Mudo Juárez era el único que estaba trabajando. Ok. claro. Ahora, profe, precisamente ya yéndonos más a épocas más recientes, profe, ¿qué opina usted de lo que pasó recientemente del cambio de Morelia a Mazatlán? Esta situación de quitarle el fútbol decano con un estadio impresionante como el Morelos, con un equipo de mucha tradición, al final de cuentas, para darle paso a una escuadra nueva como la es la de Mazatlán, y al final de cuentas, no sé qué sabor le habrá quedado a usted.
Bueno, yo estaba en Chile cuando pasó todo esto. Nos tomó por sorpresa a todos los hinchas, a todos los aficionados, nos tomó por sorpresa. 70 años de historia y 39 años en primera división. Un equipo que era sustentable, con un estadio que mínimo metía 25, 20 mil personas por partido. Ahora que yo estoy acá, que estamos más fríos, que estamos con más conocimiento de lo que pasó, no entendemos. Todavía no entendemos lo que realmente quiso hacer los dueños de la franquicia, pero una vez que se llevan el equipo, quedaron de dar una conferencia para explicar por qué fue. Pero hay muchas versiones, y en una de esas versiones entra la política, en otras versiones entran deudas, en otras versiones entran que se le ofreció mucho más en Mazatlán. Entonces, los aficionados nunca vamos a saber la verdad. Yo creo que ustedes por ahí pueden averiguarla, pero nosotros los aficionados no vamos a saber nunca por qué se fue el equipo y por qué de la forma que se lo llevaron, nada más. Claro, profe, si me lo permite otra pregunta. Hoy por hoy ya salió esta nueva franquicia del Atlético Morelia en la Liga de Expansión. Si en un momento dado se dieran las condiciones, ¿a usted le gustaría trabajar en este equipo? Yo no me referí mucho a la situación, primero porque soy bien respetuoso con el técnico, a Baliño lo conozco. En los puestos que a mí me gustaría trabajar están ocupados. Y no los voy a decir cuáles son, pero están ocupados. Ok. Entonces creo que lo primero que los directivos nuevos tienen que hacer es acercarse. No es mandar Twitter o mandar cartitas diciendo sí queremos, tenemos la intención. Eso no se hace así. Nosotros los que tenemos un poco de historia en la ciudad y en el equipo, merecemos todo el respeto. Entonces, ese respeto lo tienen que dar ellos con invitaciones para conversar, para mostrar qué están haciendo, cuál es el proyecto, y a lo mejor uno por ahí se interesa, se entusiasma, y claro que puede ser. Pero en este momento los puestos que están en el Atlético Morelia están ocupados. Los que me interesan a mí están ocupados. Entonces, por el momento, sigo de lejos al equipo, sigo viendo los partidos, sigo aplaudiendo cuando ganan, porque soy hecho aquí en Morelia. Entonces, yo no le doy la espalda, aunque en un momento dado algunos nos dieron la espalda a nosotros. Nosotros no, nosotros somos muy agradecidos con nuestra gente, con nuestro equipo y con nuestra ciudad. De acuerdo. Iván. Yo quiero preguntar algo. En esta parte de la historia de de Marco Figueroa, ¿qué tan importante es la figura de la Tota Carvajal? ¿Qué tanto significa para usted la Tota Carvajal? No, un técnico, o sea, fue un técnico de 5 o 6 años en el Morelia, pero no es un técnico que me haya marcado mucho. O sea, Ok. yo yo soy pro jugador y creo que cada técnico se va por el camino que le gusta. O sea, yo en lo personal no haría lo que él hacía, porque te digo, yo soy pro jugador, a mí me gusta ayudar a los jóvenes, me gusta apoyarlos y me gusta que cada uno decida qué hacer con su talento. O sea, no soy de aquellos que lo encierra porque se tomaron una cerveza. Creo que en la vida, en todas las profesiones, uno se equivoca. Y la única forma de enderezar, la única forma de mejorar es equivocándose muchas veces. Entonces, si tú a alguien le vas a poner la cruz porque se equivocó una vez, está muy mal, porque la vida te va a enseñar que no es así. Y creo que ahí es donde Toño falló mucho con la gente joven de acá. Y eso, lógicamente, que a nosotros nos marcó. Él muchas veces ha declarado que yo venía de un rancho, que venía de un equipo de barrio. Él ni sabía de quién era yo ni dónde venía yo, porque a mí me trajo Nicandro Ortiz, ¿entiendes? Entonces, eso es faltarle respeto a la gente. Nosotros somos jugadores profesionales y todos los que llegamos a jugar en estas ligas tan importantes como es la mexicana, siendo tan jóvenes, creo que merecemos ese poquito de respeto. Y creo que él a mí no me tuvo ese respeto.
No lo digo jugando, sino que lo digo ya cuando me retiré, porque muchas veces dijo algo que no me gustó, y por eso siempre lo he declarado igual. Él no me trajo a mí, porque no me quería acá. Incluso cuando yo debuté, fue con el partido de Puebla, fue porque Nicandro le dijo que me tenía que poner. Yo hice 4 goles. Desde ahí me dicen el fantasma Figueroa. Se le apareció un fantasma a Puebla. Entonces, lo aprecio mucho, lo respeto mucho, pero a mí como técnico no me marcó él. Fer, Y en este aspecto, profe, usted como director técnico, qué es lo que lo caracteriza? ¿Cómo le gusta trabajar, estar con sus jugadores? Bueno, primero, soy de los técnicos que tienen metodología de punta, como le llaman, que es actualizada. Nos gusta todos los trabajos, o sea, las pretemporadas no se hacen ya casi en playa. Los equipos que van a hacer pretemporada en playa son todos aquellos que los técnicos llevan su equipo de golf y se pasan un ratito ahí en el campo de golf. A mí me encanta el golf, pero cuando son horas de trabajo, creo que hoy por hoy los planteles se preparan en cancha de pasto. Todos los entrenamientos son en cancha de pasto, todos los trabajos son en cancha de pasto. Y creo que no hay necesidad de ir a una playa salvo que tú que tengas mucho tiempo y quieras ir a hacer otra cosa a la playa, o si juegas a nivel del mar, o si juegas, no sé, da lo mismo. Pero nosotros actualmente los técnicos casi ya no hacemos las pretemporadas en playa, ya se hacen todos en campo, cuando hay buenos campos. América tiene Cruz Azul, Puma, todos tienen muy buenos campos, entonces Chivas, buenas instalaciones, buenos gimnasios. Entonces no hay para qué sufrir en otro lugar y pidiéndole gimnasio, y pidiéndole esto, ir a correr a la playa cuando la playa está llena, porque así a nosotros nos pasaba muchas veces. Ujú. Teníamos que ir a correr y las pretemporadas nosotros aquí las hacíamos en el kilómetro 23, en el cerro, por ejemplo. No teníamos plata para ir a la playa, por ejemplo. Entonces, habían entrenamientos que íbamos a unas piscinas, a unas albercas que estaban acá en Guandacareo, y ahí teníamos que entrenar pisando a la gente, andábamos corriendo por entre medio de la alberca. Entonces, por eso creo que el técnico que entiende lo que es la metodología actual, trabaja así, trabaja en casa y sacándole provecho a toda la instalación y sacándole provecho al plantel. Jugadores jóvenes, soy uno de los técnicos que más debutado en Chile, de jugadores jóvenes, y sigo debutando. ¿Por qué? Porque esto es con convicción, esto no es por obligación, porque en Chile también está la regla del menor de 21, pero nosotros jugamos con 2 o 3 jugadores menores. Entonces, no es porque tengamos que cumplir un número de minutos, sino es por convicción. Creo que mezclar la juventud con la experiencia se hacen muy buenos planteles, se hacen muy buenos equipos. Y eso logra que el equipo sea un poco más dinámico. Y cuando tú tienes jugadores de mucha edad, se hace un equipo mucho más lento, se hace un equipo mucho más pausado para jugar y no se hace dinámico. Y la dinámica, lógicamente, que la pone un buen trabajo y una edad más o menos acorde a lo que es el fútbol mundial. Ok. profe, ya para terminar me gustaría hacer una breve dinámica con usted. Le voy a ir dando una serie de nombres de equipos en donde militó en el fútbol mexicano y que me los vaya describiendo en la menor cantidad de palabras posibles. Lo primero que le venga a la mente, y vaya, con 1 o 2 palabras basta. Si se quiere extender tampoco hay ningún problema. Quisiera empezar, profe, con Querétaro. Buena gente, linda gente, me trataron bien. Murciélagos. Una experiencia que no volvería a pasar. Tecos. Fue uno de los lugares donde más me gustó estar. La Piedad. Casi campeón. Celaya. Mi segunda casa, quiero mucho Celaya yo. América. Como dicen por ahí, pasado de ave. Morelia. Mi casa, mi trono, a ver, no tengo palabras yo para describir, porque la verdad, aquí tengo todo, aquí me dio todo, Morelia me dio todo, familia, casa, comida, amigos, todo. Morelia es todo.
Profe, de verdad, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros. Fue una plática bastante agradable y ojalá en un futuro no muy lejano vuelva a estar con nosotros charlando de fútbol. Cuando se pueda y cuando Dios lo disponga, estaremos hablando de fútbol. Muchas gracias a usted por el espacio. Mando un abrazo grande y que tengan un feliz año todos ustedes. Iván Ruiz, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Juanito, Fernando, y sobre todo al querido profe, que de verdad, yo nada más voy a hacer un minuto más. Creo que un tío mío que falleció por parte de COVID, él era oriundo de Michoacán, él era muy fanático de Morelia y muy fanático de la América también. Él se dividía entre los dos equipos, ya cuando se pasó aquí a la Ciudad de México, y me hubiera encantado mucho ver esa entrevista y de verdad te admiraba mucho, Marco. Así que, de verdad, muchísimas gracias por venir al fútbol mexicano, por demostrar lo que fuiste, por ser un goleador importante y sobre todo porque también siendo técnico puedes alentar a los jóvenes a ser igual que tú. Bueno, muchas gracias. Un saludo para Iván, un saludo para tu tío, padre, que dijiste que era. Tío, era mi tío. Tío, tío. Saludo al cielo para él. Va a estar junto con varios, incluso con mi padre. Así que Dios lo bendiga y que lo tenga en su santa gloria. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, agradecerle a Iván y por supuesto al profe Figueroa. De verdad ha sido todo un honor para nosotros que se haya tomado estos minutos para platicar de lo que más nos gusta, una figura en toda la extensión de la palabra y desearle el mayor de los éxitos en el futuro. Algún día, Fernando, algún día te agradezco las palabras, algún día tendremos la posibilidad, cuando quiten ese cerrojo que tienen para los técnicos nuevos acá en México, vamos a tener la posibilidad de mostrar el trabajo. Soy un técnico de 20 años, casi 11 años en Chile, tengo un 58% de rendimiento, entonces eso lógicamente que te tiene que dar un espacio en algún momento. Espero que así sea por el bien de mi familia, para no estar tan lejos, porque siempre estoy muy lejos, pero si no es así, seguiré trabajando donde me necesiten. Así que muchas gracias, Fer. Claro que sí, profe. Ojalá y vinieran más jugadores como Marco Antonio, el Fantasma Figueroa, al fútbol mexicano. Profe, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches.